Mi nombre es Vera, pero en el certificado está Berenice Alves da Silva. Hoy tengo 76 años, cabello blanco y manos arrugadas que cuentan historias que la boca a veces se cansa de repetir. Cuando cierro los ojos y vuelvo en el tiempo, parece que fue ayer que yo era esa niña delgada, vestida con harapos, descalza y con palmaditas, luchando contra el hambre, que era casi parte de la familia. Nuestra casa estaba lejos del pueblo, en un lugar llamado Río de Almas. Era una construcción de adobe con 3 habitaciones maltrechas, techo que goteaba cuando llovía fuerte y piso de tierra que se volvía polvo en el calor y barro en la época de lluvias. Para llegar a la ciudad más cercana, había que caminar 2 horas por un camino de tierra que serpenteaba entre colinas cubiertas de arbustos bajos. No íbamos mucho a la ciudad. Rara vez teníamos motivo o condiciones para hacerlo. Aquel amanecer frío de junio de 1956 me desperté con el ruido de la puerta. Ya sabía quién era sin tener que abrir los ojos. Mamá regresaba de otro baile en una gran granja, trayendo consigo esa mezcla inconfundible de sudor, cacha y perfume de lavanda barato que compraba en la venta de su Nico. Mi hermana Josefa seguía durmiendo mientras escuchaba los pasos torpes de mamá y su canto bajito. Linda niña del moño de cinta, ¿qué vas a hacer? Bailaré toda la noche hasta el amanecer del sol. Había días en los que estaba enojada con ella, con esa rabia de mujer que nos dejaba solas para ir tras la música y los hombres. Otros días, como ese, solo sentía una tristeza profunda, de esas que parecen no tener fin. Mamá era hermosa, nadie lo dudaba, cabello negro largo y ojos que parecían guardar misterios que nunca descubrimos. Cuando sonreía, lo cual no era raro, porque a pesar de todo tenía un alma alegre, iluminaba el ambiente. Lástima que prefería iluminar los salones de baile a estar en casa cuidando de los hijos. Y éramos muchos, 14 en total, cada uno de un padre diferente. Yo era la más joven con 9 años en esa época. Para los que vivían en Minas en aquellos tiempos, una familia numerosa no era sorpresa. Lo que sorprendía era cómo sobrevivíamos con una madre casi siempre ausente y ningún padre presente. Mi hermana Josefa seguía durmiendo mientras escuchaba los pasos torpes de mamá y su canto bajito. Linda niña del moño de cinta, ¿qué vas a hacer? Bailaré toda la noche hasta el amanecer del sol. Había días en los que estaba enojada con ella, con esa rabia de mujer que nos dejaba solas para ir tras la música y los hombres. Otros días, como ese, solo sentía una tristeza profunda, de esas que parecen no tener fin. Mamá era hermosa, nadie lo dudaba. Cabello negro largo y ojos que parecían guardar misterios que nunca descubrimos. Cuando sonreía, lo cual no era raro, porque a pesar de todo tenía un alma alegre, iluminaba el ambiente. Lástima que prefería iluminar los salones de baile a estar en casa cuidando de los hijos. Y éramos muchos, 14 en total, cada uno de un padre diferente. Yo era la más joven con 9 años en esa época. Para los que vivían en Minas en aquellos tiempos, una familia numerosa no era sorpresa. Lo que sorprendía era cómo sobrevivíamos con una madre casi siempre ausente y ningún padre presente. Vera, despierta, ven a ayudar con el café. La voz de Josefa, mi hermana mayor, me trajo de vuelta a la realidad. Afuera, el primer rayo del sol comenzaba a aparecer, iluminando las grietas del techo. Me froté los ojos hinchados de sueño y me levanté de la colchoneta que compartía con María das Dores, mi hermana que solo era 2 años mayor que yo. Josefa, con sus 15 años, ya parecía una mujer hecha, el rostro demasiado serio para su edad, los ojos marcados por ojeras profundas, las manos curtidas de tanto trabajar. Ella fue quien realmente cuidó de nosotros desde que tengo memoria. Mientras mamá bailaba, Josefa cocinaba, lavaba, cosía y aún encontraba energía para enseñarme las letras que ella misma apenas conocía. ¿Mamá trajo algo?, pregunté suavemente mientras ayudaba a encender la estufa de leña.
Josefa sacudió la cabeza negativamente. Solo la ropa del cuerpo, como siempre. La cocina era la habitación más grande de la casa. Tenía una estufa de leña hecha de arcilla, una mesa larga con bancos a los lados y algunos estantes en la pared donde guardábamos las pocas ollas y latas vacías que teníamos. En uno de ellos, Josefa mantenía un poco de café y azúcar. Nuestro tesoro precioso. Hay un poco de café y harina. ¿Puedes hacer una papilla rala?, dijo tomando una sartén astillada. Nuestro desayuno, la mayoría de los días, era eso, una papilla rala de harina con café y azúcar. Cuando había suerte, mi hermano mayor, que trabajaba como ayudante en granjas vecinas, traía un poco de leche o huevos, pero eran días raros, casi festivos. Uno a uno los demás niños comenzaron a despertar y a reunirse alrededor de la mesa. Éramos 12 aún en casa, los otros 2 ya habían partido, uno casado, otro trabajando en otra ciudad. Pedro, el más joven después de mí, con sus 5 años, todavía se frotaba los ojos llenos de lagañas cuando se sentó en el banco. ¿Dónde está mamá?, preguntó como lo hacía todas las mañanas, aunque ya conocía la respuesta. Durmiendo, dijo Josefa, sirviendo la papilla en tazas de aluminio abolladas. Come despacio para que dure más. María das Dores era la más parecida a mamá, no solo en apariencia, sino en esa forma inquieta de ser. Me dio un pisotón suave. Creo que la sexta llorara ayer antes de irse, susurró para que solo yo escuchara. ¿Llorar? ¿Por qué? No sé, estaba mirando algo que guardaba en esa caja suya. Mamá tenía una caja de galletas donde guardaba sus pocas pertenencias personales. Nadie tocaba esa caja, era lo único que realmente trataba como suyo, en medio de toda esa vida compartida que llevábamos. Un día, cuando mamá no estaba, Josefa se atrevió a abrir la caja. Yo estaba con ella. Dentro había fotos antiguas, cartas dobladas muchas veces, una peineta de nácar rota, un pañuelo bordado con las iniciales J.M. y una medalla de San Antonio con la cadena rota. Josefa no dijo nada, solo miró cada objeto con respeto, como si tocara un altar secreto. Luego volvió a guardarlo todo y cerró la caja. Esa semana, mamá no volvió a casa. Pasaron 3, 4, 5 días. Ya era costumbre que se ausentara, pero nunca tanto. Josefa decidió ir al pueblo a buscarla. Caminó las 2 horas bajo el sol con una falda vieja y una blusa prestada. Volvió al atardecer, con la cara cerrada. No la vi, fue todo lo que dijo. Esa noche nadie durmió. La casa parecía más vacía que nunca. El silencio solo era interrumpido por el crujido de la madera y los suspiros de los pequeños. Yo tenía un nudo en el estómago, mezcla de hambre y miedo. Josefa no lloraba, Josefa no hablaba, solo se sentaba en la silla junto a la puerta, mirando hacia el camino de tierra. A la mañana siguiente, un hombre llegó a caballo. Nunca lo habíamos visto. Bajó del animal y preguntó por los hijos de Mariana, que era el nombre de mamá. Josefa salió al encuentro con el ceño fruncido. ¿Qué quiere?, preguntó. El hombre se quitó el sombrero, incómodo. Mariana está en el hospital. Tuvo un accidente en la carretera. Me mandó a avisar. No preguntamos mucho. Solo supimos que estaba viva, pero herida. Josefa decidió que iría a verla. Yo quería ir también, pero me quedé cuidando a los más pequeños. Fueron 2 días sin saber nada. Cuando volvió, traía los ojos rojos y la cara hinchada. No va a volver por un tiempo, dijo. Tenemos que seguir solos. Y así fue. Pasaron semanas, luego meses. Mamá no volvió. Nos llegaban recados por terceros, que estaba mejorando, que se había ido a vivir con una hermana en otra ciudad, que había conocido a un hombre que la ayudaba. Al principio nos dolió, luego nos acostumbramos. Josefa asumió todo. Con apenas 15 años se convirtió en madre de 12 niños. Yo ayudaba como podía. Aprendí a lavar ropa, a hacer pan, a preparar remedios con plantas. A los 12 años ya sabía cuidar Fiebre,
coser una herida y calmar un llanto. En medio de todo eso, crecimos. A los 16, Josefa se casó con un muchacho del pueblo, no por amor, sino porque necesitaba a alguien que la ayudara. Él era bueno, callado, trabajador. Aceptó venir a vivir con nosotros, y aunque no hablaba mucho, traía pan, sal, a veces carne. Poco a poco, la casa fue cambiando. Josefa mandó a arreglar el techo, hicimos una cerca, sembramos yuca y frijol. Yo me convertí en la tía madre. Los pequeños me llamaban así. Nunca fui a la escuela, pero aprendí a leer con los periódicos viejos que el cura dejaba. Leía en voz alta por las noches, mientras los niños comían papilla o se lavaban los pies para dormir. A los 18, conocí a quien sería mi esposo, un vendedor de telas que pasaba por la región cada mes. Me trajo un pañuelo azul en la primera visita y una carta escrita con tinta perfumada en la segunda. No era apuesto ni rico, pero me hablaba con dulzura y me escuchaba como nadie antes. Me casé con él en una ceremonia sencilla, bajo el árbol grande del patio. Dejé la casa de Josefa con el corazón apretado. Los niños lloraron, y Pedro me pidió que no me fuera. Pero yo también necesitaba construir mi vida. Viví con mi esposo en un rancho cerca del río. No tuvimos hijos. Creo que el cuerpo me negó ese derecho por tantas responsabilidades asumidas desde niña. Los años pasaron. Josefa tuvo 5 hijos. Pedro se hizo carpintero. María das Dores se fue a São Paulo. Algunos murieron jóvenes, como Rosario, que no sobrevivió a la fiebre del dengue. Otros envejecieron sin noticias. Mamá nunca volvió. Un día, ya con más de 50 años, recibí una carta. Venía del sur, escrita con una letra que reconocí de inmediato. Era de mamá. Me pedía perdón. Decía que había querido regresar muchas veces, pero no tuvo el valor. Contaba que vivía con un señor mayor, que tenía una casa bonita, pero que todas las noches soñaba con nosotros, con Josefa, con la caja de galletas. Nunca le respondí, no por odio, sino porque ya no sabía qué decirle. ¿Cómo resumir una vida entera en una carta? ¿Cómo contarle que seguimos, que sobrevivimos, que aún la recordábamos? La última vez que supe de mamá fue por boca de una señora que pasó por el pueblo. Dijo que Mariana había muerto hacía 3 años, en una ciudad costera, y que su último deseo fue que la enterraran con su caja de galletas, la misma que Josefa había guardado durante décadas, con sus secretos, su pasado y su ausencia. Lloré por todo lo que no dijimos, por lo que no vivimos juntas, por las noches en las que la esperé en vano, pero también lloré de alivio, porque, en el fondo, siempre la amé, a mi manera, con el corazón de una hija que, aún herida, nunca dejó de esperar. Hoy, con 76 años, sigo viviendo en la misma región. Mi esposo murió hace 10 años. No tuvimos hijos, pero tengo muchos sobrinos nietos que vienen a visitarme. A veces les cuento historias del pasado, y me miran como si hablara de otro mundo. Tal vez sí, tal vez aquella infancia fue otro mundo, uno más duro, más frío, pero también lleno de resistencia, de amor entre hermanas, de luchas que solo las mujeres de nuestra familia comprenden. Tengo la caja de mamá conmigo. Josefa me la entregó antes de morir, con manos temblorosas y ojos húmedos. Es tuya, me dijo, siempre fue tuya. Dentro están las mismas cosas de antes, el pañuelo bordado, la medalla, las cartas. Las toco con cuidado, como si temiera que se deshicieran con el tiempo. Y a veces, cuando el viento sopla fuerte y la casa cruje como entonces, cierro los ojos y escucho su voz, cantando bajito desde la puerta, linda niña del moño de cinta, y por un segundo, no me siento sola.